4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos otra edición de Chacra TV Noticias. Tenemos mucha información para compartir, por supuesto, relacionada con el sector agroindustrial, la economía, las finanzas y, naturalmente, con la actualidad en general. Vamos a comenzar con algunos de los temas importantes. Estiman una producción de 42 millones de toneladas para la actual campaña agrícola. La cosecha de cuadros de soja de primera cubre el 14,4% del área apta a escala nacional y registra un progreso del 21,9% sobre la superficie apta, siendo el núcleo norte la región que muestra los mayores avances. La bolsa mantiene proyección de producción para la soja de 42 millones de toneladas. El transporte de carga en trenes creció 15% en el primer trimestre de este año. Trenes Argentinos Cargas transportó en este periodo más de 1.600.000 toneladas, lo que significó un aumento del 74% respecto a 2019 y del 15% en relación al mismo periodo del año pasado, en continuidad con el récord histórico de haber transportado más de 8 millones de toneladas durante 2021. La cosecha de maíz con destino a grano comercial está demorada por las lluvias. Donde comenzó a ralentizarse es en el centro del área agrícola nacional. Recordemos que hay previstas lluvias para los próximos días también en la región centro. Así lo indica un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que agrega que las precipitaciones dispares registradas a lo largo del área agrícola impiden que las labores tomen fluidez, ya que elevaron la humedad de los granos. Y vamos a ver ahora qué es lo que ocurrió en la última rueda de operaciones en los mercados granarios. ¿Cómo cerró la soja, entre otros cultivos? El ingeniero agrónomo Claudio Llani. Ha tenido cierres en Estados Unidos, jornada con un dólar que se sigue fortaleciendo y notables bajas para el petróleo, una combinación negativa para los commodities agrícolas, que además toleraron una toma de ganancias tras las mejoras obtenidas el lunes. El trigo lideró la baja, si bien la guerra en Ucrania empeora, al igual que la condición de los lotes de trigo de invierno de Estados Unidos, que para colmo tienen pronósticos de lluvias insuficientes por delante. La soja fue y vino y al final terminó mixta, con leves cambios. Después de las compras detonantes la semana pasada, los chinos volvieron a anotar soja norteamericana. Preocupa la congestión en los puertos del gigante asiático debido a las cuarentenas dispuestas por el gobierno, que mantienen encerrados a 200 millones de chinos. El maíz registró una leve caída, persiste el retraso en las siembras por las bajas temperaturas en el Midwest, escenario que se normalizaría a partir del jueves. Los factores alcistas han llevado al cereal a una condición sobrecomprada. Wall Street en alza, privilegiando los resultados empresarios por sobre la formidable mejora en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Continuamos ahora con información relacionada con las monedas. ¿Cómo cerraron las cotizaciones en la última rueda de operaciones? Te lo contamos. En el caso del dólar oficial para la compra, 113 pesos con 93. Para la venta, 119 pesos con 03, con tendencia alcista. Con la misma tendencia, el dólar informal para la compra cerró en 194 pesos, para la venta en 198 pesos, manteniéndose siempre por debajo del piso de los 200 pesos. El dólar mayorista para la compra, 113 pesos con 58, para la venta, 113 pesos con 78 centavos. En el caso del euro, 119 pesos con 51 para la compra, para la venta 127 pesos con 59 centavos alcista. Te contamos ahora qué es lo que va a pasar con el tiempo en lo que resta de esta jornada. En la mañana algo de neblina, 21 grados, la temperatura promedio esperada para la mañana de hoy. Hacia la tarde mayormente nublado, 27 grados la temperatura máxima. Mientras que hacia la noche, tormentas aisladas, 22 grados centígrados la temperatura promedio. Pero en los próximos días, ¿qué va a pasar?
El Servicio Meteorológico Nacional prevé parcialmente nublado, 17 en la mínima, 25 en la máxima para el día jueves. Para el viernes, 16 la temperatura mínima promedio, 22 grados centígrados la máxima, parcialmente nublado. Para el sábado, parcialmente nublado, 10 grados la temperatura mínima esperada, 25 grados la temperatura máxima. Ampliamos el primero de los temas que tiene que ver con el avance de la campaña sojera en la República Argentina. De acuerdo con un relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se mantiene la proyección de producción para este ciclo en 42 millones de toneladas. El rendimiento medio nacional se ubica en 31,4 quintales por hectárea y la producción acumulada a la fecha asciende a 7.300.000 toneladas. En paralelo, 2.200.000 hectáreas de soja de segunda están iniciando su madurez fisiológica y podrían comenzar con las labores de recolección en los próximos días. Estuvimos en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Sin dudas se desarrolló allí un hecho cuanto menos histórico, que tiene que ver con la denominada Declaración de Buenos Aires con relación a la necesidad de nutrientes de los suelos para lograr una mayor producción en condiciones sustentables. En tal sentido se presentaron distintas ponencias que tuvieron que ver con la brecha de cultivos en términos de producción existente en la República Argentina y cuánto tiene esto que ver con la nutrición del suelo, con las buenas prácticas, con el manejo. En tal sentido estuvimos conversando con Andrés Tejeda Rodríguez. Él pertenece al área económica, es el economista en jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Aquí nos hace una síntesis de la importancia que tiene el tema. ¿Cuáles son las políticas públicas que serían necesarias para precisamente incentivar, más allá de la teoría, el uso de nutrientes para el suelo en un país eminentemente agropecuario como la Argentina? En un país agropecuario como la Argentina y que necesita de incrementos en su producción, ¿no? Para generar y traccionar el resto de la cadena de valor, generar oportunidades en todo el territorio y contribuir también a la seguridad alimentaria mundial en un contexto tan importante y desafiante en ese sentido. Las políticas, bueno, hay distintos tipos de políticas que pueden incentivar el uso de fertilizantes, el cierre de la brecha de nutrientes, favorecer la reposición de nutrientes en el suelo. Esas políticas pueden incidir en distintos factores que están detrás de la decisión del productor de adoptar fertilizantes, ¿no? Fertilizantes, digo, y otros insumos y prácticas de manejo que forman parte del paquete tecnológico adoptado por el productor. Lo primero que hay que decir es que detectamos que hay brechas muy importantes en todo el territorio, en las distintas regiones productivas, entre aquellos que aplican altos paquetes tecnológicos de tecnología alta, de aquellos que aplican medio y los que aplican paquetes de baja tecnología. ¿Cómo cerramos esas brechas? Bueno, un aspecto muy importante es la relación insumo-producto, el margen al productor, en un contexto como el que estamos atravesando, ¿no? Desafiante también, ya sea por factores domésticos, los derechos de exportación que afectan el precio recibido por el productor, las políticas que limitan la importación de estos insumos, gran parte de los fertilizantes en Argentina son importados, y también factores que vienen del mercado internacional, ¿no? Estamos en el medio de una guerra que involucra a algunos de los principales productores y exportadores de fertilizantes. Eso ha generado una disrupción en el mercado mundial con precios, con un incremento muy significativo de los precios. Así que hay políticas en ese sentido, hay políticas que pueden ir desde los subsidios al crédito para la compra de fertilizantes, hay países que aplican subsidios directos a los precios de los insumos, políticas de extensión y asesoramiento al productor y también políticas de beneficios impositivos, por ejemplo. Y eso es lo que nosotros hemos analizado en particular en la jornada de hoy, hemos presentado los impactos de una propuesta que ha generado el Consejo Agroindustrial y que ha sido incluido dentro de la Ley de Fomento Agroindustrial que fue presentada por el Ejecutivo este año en las sesiones extraordinarias. Lamentablemente no se ha tratado, pero los impactos son bien positivos de una política de esas características, que en particular esta tiene que ver con la posibilidad de que el productor pueda desgravar adicionalmente, un 50% adicional, lo que consuma de fertilizantes durante la campaña.
¿Cuál es el estado de situación hoy, si tuviéramos que hablar de nutrición de suelos o de buenas prácticas o prácticas vinculadas con el tema? ¿Y dónde podríamos estar si el productor tuviera un incentivo, como bien lo decías vos, a partir de este proyecto, que no se pierden las expectativas de que pueda ser tratado en el año parlamentario, al menos ya que no entró en extraordinarias? Bueno, lo hemos descrito a lo largo de la jornada. La situación argentina ha venido mejorando en términos de reposición de nutrientes, en términos de aumento de las dosis de fertilización, pero todavía falta camino por recorrer. Tenemos déficit en la aplicación de nutrientes en el suelo, esto es, extraemos más de lo que aportamos en términos de fertilización, y ahí es donde está el desafío para un incremento sustentable de la producción, ¿sí? Para un incremento sobre la base de los rendimientos, cuidando nuestros suelos, que es el principal capital a mediano y largo plazo de la producción. Bueno, se ha hecho un diagnóstico muy importante y digo, estas políticas que podrían favorecer, como por ejemplo las impositivas, el uso de fertilizantes, podrían generar como consecuencia incremento dependiendo del escenario, entre 8 y 18 millones de toneladas adicionales de granos, y eso traccionaría al resto de los eslabones de la cadena de valor, y según nuestras estimaciones, propuestas como la que mencionábamos, que es parte de la Ley de Fomento Agroindustrial, podrían generar un aumento del valor agregado de entre 2.000 y 5.000 millones de dólares, dependiendo el incentivo, ¿no? Si permitimos un 50% de grabación adicional o si vamos a esquemas en donde podamos permitir hasta un 100%, o sea, contar doble lo que se consume en fertilizantes para la desgravación en impuesto a las ganancias. Y es importante también mencionar una variable clave al momento de analizar una política pública, que es el resultado del impacto fiscal de la política. Y lo que vemos es que políticas en este sentido no tendrían impacto fiscal, o muy mínimo, e incluso en los escenarios en donde tenemos más incremento de la producción, podríamos tener aumento de la recaudación fiscal, porque aumenta la base imponible también del impuesto al traccionar más producción, más inversión, y eso, más exportaciones, más transformación de granos. Con relación a la nutrición de los suelos, hay que aplicar una mirada largoplacista, independientemente de la coyuntura que todos conocemos, que tiene que ver, por ejemplo, con la crisis en Ucrania, que ha hecho que tanto Ucrania como Rusia, grandes proveedores, esencialmente Rusia en materia de fertilizantes para el mundo entero, haya producido un quiebre en relación a la provisión y a los precios de los mismos, a la materia prima de los mismos, en un momento en el que la Argentina venía, después de muchos años, junto con el incremento de la superficie destinada al trigo y la consecuente producción más importante, así como también del maíz, aumentar el uso de esos fertilizantes, entre otras cuestiones relacionadas con las buenas prácticas. Más allá de esta coyuntura hay que mirar a largo plazo. ¿Quién dijo esto? Dialogando con nosotros es Fernando García, consultor, docente universitario, quien fuera oportunamente el presidente de la organización que nuclea a nivel internacional a los que son expertos en el tema nutrición. Sí, en realidad la Declaración de Buenos Aires acerca de la brecha de nutrientes lo que nos muestra es que tenemos que reconocer el hecho de que estamos aplicando mucho menos nutrientes de los que nos estamos llevando con los cultivos. Ese es un tema de balance de nutrientes que se viene hablando, venimos discutiendo, venimos charlando ya de hace mucho tiempo, sobre el cual muchas instituciones han puesto énfasis, desde las oficiales hasta las privadas, pero obviamente que nos ha llevado a esta situación en la cual no solamente es que estamos degradando nuestros suelos desde el punto de vista de la provisión o el abastecimiento de nutrientes, sino también que estamos afectando el rendimiento de los cultivos, el rendimiento que podríamos alcanzar. No estamos hablando de rendimientos potenciales, sino realmente los rendimientos que podemos alcanzar en nuestra agricultura, que mayormente es bajo secano, pero que claramente tiene una limitación en cuanto a nutrientes. Hay mucha y muy buena información, siempre decimos, generada por INTA, por universidades, por las asociaciones de productores, de CREA, de APRESID, distintos grupos, ¿no? Que muestran, por ejemplo, respuestas que van desde el 30 hasta en algunos casos el 60% a partir de una nutrición balanceada. Obviamente basada en la evidencia que me da la información técnico-científica, partiendo de buenos diagnósticos de lo que es la fertilidad de los suelos, entendiendo cuál es el rendimiento objetivo que puedo alcanzar en cada lote, un ambiente dentro de un lote, y a partir de ahí generar una toma de decisión del manejo de la nutrición.
Sabemos que hay que tener una mirada a largo plazo. Alguna vez alguien dijo faros largos, pero independientemente de ello, la coyuntura actual nos muestra la importancia del volumen a la hora de producir alimentos. ¿Puede servir esta triste coyuntura para tomar conciencia hacia adelante? Sí, yo soy muy partidario de eso de los faros largos que vos decías, ¿no? Digamos, entonces me parece que en realidad un poco lo que vos decías al final es eso, aprovechar la coyuntura, pero no dejarnos guiar nada más que por las coyunturas, sino seguir con esa mirada de faros largos. Los suelos argentinos originalmente, y fundamentalmente los chacos pampeanos, han sido bendecidos por una disponibilidad, una dotación de nutrientes elevadísima comparada a otros suelos de potencias agrícolas del mundo, como es Brasil, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es conservar esa capacidad de producción, que no se limita nada más que a la dotación de nutrientes, ¿no es cierto? Vemos muchas situaciones de degradación de suelos a partir de efectos de erosión hídrica, de erosión eólica, de certificación. Entender y reconocer que el suelo es la base de una agricultura sustentable que va a proveer alimentos, no solamente a nivel país, sino una capacidad de exportar o seguir exportando alimentos, es central. Este es un aspecto, el de la dotación de nutrientes, el de reducir brecha de nutrientes, en la cual hoy nos estamos concentrando, pero esa mirada de faros largos incluye, como te decía, algo más que nada más que los nutrientes, ¿no? Y una más, ¿es necesario que existan políticas públicas que incentiven el uso de nutrientes? Sabemos que hay un proyecto de ley, por ejemplo, en el Congreso, que tiene larga data y se fue perfeccionando con el tiempo, pero que surgió del sector de los privados. Sí, justamente, yo creo que, es más, creo, Karina, que hay muchos proyectos de ley alrededor de todo esto, especialmente de los nutrientes. Creo que las políticas públicas podrían ayudar, y no solamente a través de un proyecto de promoción de fertilizantes, sino básicamente seguir apoyando todo lo que es la ciencia, la tecnología, la generación de conocimiento local, propio nuestro, y la difusión de esa ciencia y de esa tecnología, de esos resultados, ¿no? Creo que pasa no solamente por promocionar el uso de fertilizantes, sino también de saber cómo los debemos usar y lo bien que debemos hacerlo. Y en eso, bueno, nosotros siempre nos referimos al INTA, ¿no?, que es nuestra institución de referencia, y bueno, creo que fortalecer en esos aspectos en el INTA sería central. Vamos a pasar ahora a un tema que tiene que ver en el marco de la jornada que se desarrolló ayer con la coyuntura económica de la Argentina, porque estaba allí presente el diputado nacional Pablo Torello, un diputado por la oposición que además es productor agropecuario en la provincia de Buenos Aires. Con él conversamos no solamente acerca de la importancia de la temática de los nutrientes para el suelo, sino también acerca de los anuncios formulados por el presidente de la Nación y el ministro de Economía, Martín Guzmán, horas antes de viajar a Washington, donde se encuentra participando del encuentro de primavera del Fondo Monetario Internacional. Recordemos que tiene previsto luego reunirse con socios gerentes de lo que es el Banco Mundial para justamente relacionarse allí respecto de la situación económica de la República Argentina con ese banco. En ese marco, el diputado nacional se refirió a lo que calificó como una locura. Dos cosas. Una, que es muy interesante esto, pues estaban hablando de brechas de cultivo, de rendimientos en cultivos, y que es un tema central en la Argentina que nunca se le da la importancia que tiene, que es el tema de los fertilizantes, nutrientes. Somos muy deficitarios y acá nos están mostrando la cantidad de nutrientes que exportamos y el déficit que tenemos en cuanto a eso. Y en cuanto a lo local, bueno, ya nosotros conocemos de que acá lo único que saben hacer este gobierno es poner impuestos, pero lo que no se están dando cuenta es que es como una especie de círculo vicioso donde están entrando, porque le van a ir a cobrar impuestos a una empresa probablemente que produce fertilizantes en Argentina, que va a tener más que esa ganancia, que le van a cortar el gas este año, probablemente porque no hay, y vamos a tener un problema muy grave, porque tampoco hay importación, tampoco está habiendo importación fluida de fertilizantes. Y por lo tanto vamos a tener más bajos rendimientos y menos ingreso de dólares en un momento donde deberíamos estar produciendo a full y teniendo todas las necesidades de los productores cubiertas para poder producir mucho en una instancia o en un momento de precios récord a nivel internacional. Así que a mí me parece un absoluto disparate todo esto que está pasando.
¿Está de acuerdo con la iniciativa que surgió en el Congreso de la Nación por parte de la oposición acerca de incrementar el corte de biocombustibles frente a esta coyuntura? No, yo no estoy de acuerdo, porque en realidad con el precio del aceite hoy, que debería venir a suplantar el gasoil, conviene importar el gasoil porque conviene exportar el biodiesel y comprar gasoil. ¿Cuál es su evaluación acerca de la situación actual de la agricultura y la ganadería en la Argentina y a dónde podríamos llegar con las actuales restricciones locales, hablemos retenciones, impuestos, pero también de lo que está ocurriendo en Ucrania? No, no vamos a llegar a ningún lado porque en realidad es algo que todavía el oficialismo no quiere entender, o se hace el que no entiende. El productor agropecuario no ha capturado la renta inesperada que habla el presidente y habla el ministro Guzmán. Así que no la ha capturado porque ya lo vemos, o sea, una soja vale FOB acá $660 y el productor captura 240 y de ahí tiene que sacar todos los gastos. Así que no tiene ningún sentido, no vamos a ningún lado, no va a haber. Yo creo que el año pasado tuvimos un récord de siembra. No va a haber por dos cosas. Primero, porque es una inversión enorme la que hay que hacer. Y segundo, yo no estoy muy seguro de que estén los insumos para poder sembrar esa gran superficie de trigo que para mí, desde mi punto de vista, si hubieran garantizado la provisión de insumos, hubieran liberado la exportación, y hubieran dicho nosotros no vamos a meter la mano, yo no tengo ninguna duda que acá había 9 millones de hectáreas de trigo, no 6 o 6 y piquito que va a haber. Los primeros relevamientos ya hablan de que el productor va a esperar hasta que aclare, como se dice habitualmente, no va a ir por el trigo y va a guardar para la soja. ¿Usted cree que efectivamente va a ser así? Bueno, que va con lo que decía recién. O sea, yo creo que no va a haber insumos, por lo tanto el productor le van a facilitar un poco la toma de decisión. El productor no quiere dejar de sembrar trigo y no quiere volver a la sojización. Pero este gobierno, con la idea de que ya lo conocemos, de 2003 a 2015 lo tuvimos, así que, y venimos con las mismas ideas porque son los mismos actores, entonces no van a dejar que el sector agropecuario pueda expresar todo su potencial porque ellos son, lo ven al sector agropecuario como un proveedor de recursos fiscales y nada más que eso. En vez de verlo como una salida, lo ven como algo para usar y estamos perdiendo una oportunidad enorme, sobre todo en una situación donde el país necesita desesperadamente dólares. Aseguran que el día sábado se va a desarrollar finalmente la marcha de autoconvocados en la ciudad de Buenos Aires o hacia la ciudad de Buenos Aires, y yo decía, aseguran que el campo llegaría con distintas posturas a esta marcha porque los integrantes de la mesa de enlace ya comunicaron que no consideran que sea el momento para realizar esta protesta, por la cual no van a participar de la misma. Revistachacra.com.ar tiene un análisis respecto del tema. Señalan que por separado las entidades que componen la mesa de enlace confirmaron que no van a participar del acto, pero existirían algunas presiones de las bases para participar de la protesta. La reunión, la marcha, el encuentro está previsto para el 23 de abril en la ciudad de Buenos Aires. Allí anticipado que van a reclamar por lo que consideran como una elevada presión impositiva del gobierno. Por separado, las entidades que componen la mesa de enlace confirmaron que no van a participar del acto, pero sí es cierto que señalan desde algunos sectores extraoficiales de la mesa de enlace que habría pedidos de algunos productores de base de participar de algún modo con alguna modalidad. De todos modos, señalaron que se buscan reforzar las vías legislativas para visibilizar los reclamos del campo desde la propia mesa de enlace, con la quita de los derechos de exportación a la cabeza. Digamos que estaba previsto un encuentro para el 21 de abril entre los directivos de la mesa de enlace y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. El encuentro se habría postergado para la semana próxima. Recordemos que los dirigentes de CRALA, Rural, Coninagro y Federación Agraria vienen desarrollando desde hace ya varias semanas encuentros con legisladores, ya sea en el Senado o en diputados, que pertenecen a las diferentes bancadas para plantearles cuál es la situación del sector agropecuario y cuáles son las necesidades que hoy ven que está padeciendo, las problemáticas, y que podrían ser subsanadas a partir del tratamiento de algunos proyectos de ley que ya se encuentran en el Congreso o de otros que sería necesario que se elaboren y que tienen que ver con el sector agropecuario. Citemos el más actual por estas horas, que tiene que ver con el proyecto que fue girado por el propio ministro o por el propio gobierno
extraordinarias y que finalmente no pudo tratarse, que es este denominado fomento de la producción agropecuaria en la Argentina. Nos vamos ahora al Centro Regional Cuyo y allí vamos a ver cómo se está trabajando en materia frutícola con el tema de la prevención de la mosca de los frutos. Estamos en el departamento de Sarmiento, en la provincia de San Juan, en la zona de la Sequión. Este sector es productivo de granadas de muy buena calidad que están siendo exportadas en este momento para Estados Unidos, para producir arilo y jugo allá en Estados Unidos. O sea, salen de acá con la forma de uso industrial. Estas granadas deben llegar a Estados Unidos, nos requiere el país de destino, Estados Unidos, que sean libres de mosca. Por tal motivo, como estamos en una zona que no es libre de mosca, debemos realizar o se debe realizar un tratamiento cuarentenario para eliminar a la misma. Ese tratamiento cuarentenario en este caso es un tratamiento de frío, un cool trim, o sea, un tratamiento de frío en tránsito. Es aproximadamente entre 15 a 17 días, entre unas temperaturas que pueden ser o de 1,11 centésimos o de 1,67 grados centígrados. Cumplido 17 días a 1,67, la mosca muere en cualquiera de sus estadios. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos ahora en este momento, SENASA, acá en esta planta, en el Acequión, donde mismo se están produciendo las granadas, empacando y cargando, dándole el frío y cargándolas, se hace el reconocimiento del inicio, se informa al USDA, a Estados Unidos, los parámetros de la salida, con el equipamiento, incluido el contenedor y el recorder o la computadora que tiene el contenedor para registrar las temperaturas. Nosotros lo que hacemos es colocar sensores de frío dentro del contenedor, en la fruta, pinchando la fruta, y se toman los horarios y temperaturas en los cuales estamos trabajando los parámetros estos. Finalmente esta carga llega a Estados Unidos y ahí se hace una descarga de los datos y con el reporte que nosotros enviamos hacen una compatibilidad de datos y aceptan o no la carga. Si la carga logró 17 días con temperaturas inferiores a 1,6, es aceptada. Nos vamos ahora con la información a Salta. En Salta Capital, el pronóstico climático para los próximos días, concretamente para este jueves indica 11 de mínima, 24 de máxima con el cielo parcialmente nublado. Allí estuvimos con un experto precisamente para ver cómo se hace el control sanitario en berenjenas. Una vez que llegan las bandejas de la plantinera, lo más recomendable es plantar o trasplantar, mejor dicho, lo más rápido posible. En este caso estamos viendo una berenjena que tiene aproximadamente entre 15 y 20 días de que llegó la bandeja de la plantinera. Durante ese tiempo se le hacen una serie de cuidados y a veces por condiciones ambientales sucede de que se pierden algunas plantas en la finca por algún problema sanitario. En este caso lo que estamos viendo es un combo de enfermedades que le llamamos dumping off, que se puede detectar en algunos manchones acá que se producen en algunas bandejas, donde se ven plantas que tienen un estado avanzado ya que se las ve como podridas. Si uno las arranca, puede ver que están completamente marchitas. Esta es una suma de hongos y de bacterias que producen este tipo de síntomas, que acá podemos encontrar Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotinia, Phytophthora,
Es una serie de enfermedades que se dan principalmente por condiciones de humedad, que puede ser porque el riego no fue bien manejado o porque las condiciones ambientales también dan las condiciones propicias para la aparición de estas enfermedades, que puede ser por alguna lluvia que hayan recibido y por estar todas las plantas amontonadas y no haber una buena circulación de aire, las enfermedades que se empiezan a desarrollar se expanden rápidamente y produciendo una pérdida en el stand de plantas. Estas pérdidas en condiciones normales pueden estar entre un 5% o un 10% del total que uno tiene, que es el caso este que estamos viendo acá. Si bien se ven algunas plantas perdidas, pero debe haber aproximadamente unas 10, 15 plantas de un total de, quizás acá podemos estar hablando de 1000 plantines que tenemos, entonces no es, digamos, una cantidad muy grande, está dentro de lo normal que puede pasar. ¿Qué es lo que se recomienda, digamos, en estos casos? Es hacer tratamientos preventivos de acuerdo a las condiciones ambientales o de manejo que se tenga en la plantinera. En la plantinera que tiene el productor cuando recibe las bandejas. Siempre lo más recomendable es se recibe la planta y se trasplanta lo antes posible. Más impuestos inesperados y extraordinarios. Así tituló un duro comunicado a Confederaciones Rurales Argentinas, la entidad que preside Jorge Chemes, con relación al anuncio oportunamente realizado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, precisamente respecto de este nuevo tributo o impuesto. No alcanzan las retenciones, señalan desde la entidad, ni las transferencias de ingresos que ellas producen. El ministro Guzmán pretende hacernos creer que solo subieron los precios de los commodities, como si todos los componentes de insumos se hubiesen quedado inmóviles. Resulta penoso el comprobar que un ministro no puede estar tan alejado de la realidad productiva, tan lejano de lo que sucede en el día a día del interior productivo, que se mantenga al margen del conocimiento de los valores del gasoil en el interior, además de la dificultad de proveerse del mismo y de la suba de costos de todos los demás rubros que hacen a la producción primaria, por ejemplo, los insumos clave como los fitosanitarios. Nunca estuvo tan clara la visión técnica universitaria con su aditamento de soberbia contrapuesta a la realidad económica cotidiana. Ello sin ayuda contribuye a la desazón y el descrédito sobre el futuro económico de la nación. Desde CRA señalan, advertimos que ni la inflación es la que el gobierno ha pregonado, ni la renta extraordinaria o inesperada. Lo que sin duda existe y es preocupante es comprobar que navegamos sin rumbo y que más impuestos solamente auguran peores resultados, señalaron desde la entidad que preside Jorge Chemes. Y nos vamos a dar un informe de la televisión internacional que está relacionado con la temática que venimos abordando desde el inicio de esta edición informativa. Por un lado, el precio de los fertilizantes y por otro lado, la inflación y las consecuencias de la crisis en Ucrania por la invasión rusa. Sí, al final de este 2021 la región se había recuperado casi totalmente lo que perdieron durante la pandemia y estábamos en este momento prognosticando más o menos 2,7% de crecimiento. Ahora lo hemos bajado esta previsión a 2,3%, es decir, 0,4%. Las canales a través de esto pueden afectarnos. Primero, obviamente, la demanda en los países avanzados. Segundo, importamos muchos abonos, es decir, fertilizantes de Rusia. Tercero, algunos países con mercados importantes o significativos, por lo menos en Rusia. Y finalmente estamos importando inflación en términos de combustibles y alimentos. Entonces las autoridades van a tener que apretar un poquito más la política monetaria para combatir la inflación. Es verdad que la región tiene una ventaja comparativa enorme
en temas verdes. Por ejemplo, hidrógeno verde, fuentes eólicas y varios otros. Entonces, es necesario invertir para sacar los beneficios que podemos tener. Sin embargo, esas son inversiones de décadas. ¿Okay? Entonces, la incertidumbre de 1 año o 2 años no es lo importante. Lo importante es lo de largo plazo. Y yo creo que probablemente esta crisis está haciendo hincapié al hecho de temas de seguridad energética, ¿no? Entonces hay más presión, hay más impulso ahora a desarrollar esas fuentes renovables. Fuerte crecimiento del transporte de cargas en trenes. La información fue proporcionada por Trenes Argentinos Cargas y señala que en el primer trimestre de este año se transportaron más de 1.600.000 toneladas. Esto significó un incremento del 74% con relación a 2019 y del 15% con relación al mismo periodo del año pasado. Esto continúa con el récord histórico de haber transportado más de 8 millones de toneladas en 2021. La empresa informó que fueron 1.676.100 toneladas despachadas a través de las 3 líneas estatales. Esta estadística se posiciona como la mejor desde que se empezó a llevar en 1992 el registro de cargas de la CNRT. En cuanto a los productos agrícolas, se destacan el traslado de soja, trigo y maíz provenientes del norte y centro del país, que tienen como destino principal los puertos del Gran Rosario y Santa Fe. La fluidez y la mejora en los tiempos de la dinámica ferroviaria la aportan los desarrollos de última tecnología en los puertos del polo agroexportador santafesino de Timbúes. Demoras en la cosecha de maíz por las lluvias. Lo ampliamos después de la pausa. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Porque creemos que transformarse es adaptarse, transformarse es evolucionar, transformarse es ser mejores y también hacer mejor a nuestro entorno. Transformarse es cambiar, es crecer. En Piersanti estamos convencidos que transformarse es posible. Piersanti, buenas cosechas. Implementos agrícolas Cele. Cele, confiabilidad demostrada a campo. En todo el país se siembra con Cele. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla, equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS.
6, 5, 4, 3, 2, 1, inicie. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. El pronóstico climático anticipa lluvias para el centro del país para los próximos días, hecho que aconteció también hace una semana, razón por la cual, de acuerdo con un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, está demorada la cosecha de maíz. El informe puntualiza que donde comenzó a demorarse es en el centro del área agrícola nacional. Agrega que las lluvias dispares registradas a lo largo del área agrícola están impidiendo que las labores en verdad tomen fluidez, ya que elevaron la humedad de los granos. Agrega que el avance intersemanal de cosecha es de 2,4 puntos porcentuales y ya se recolectó el 19,4% del área apta en todo el país. En paralelo, los rindes registrados se mantienen por debajo de las expectativas iniciales en las provincias de Santa Fe y Córdoba, siendo el rendimiento medio nacional de 63,3 quintales por hectárea. En tanto, la proyección de producción para la campaña 2021-2022 se mantiene para el maíz en 49 millones de toneladas. Juan Pablo Monzón es un experto en la cuestión vinculada con los nutrientes de los suelos. Se desempeña tanto en la Facultad de Agronomía como en el CONICET y en la Universidad de Nebraska, y estuvo conversando con nosotros respecto de la brecha existente en los nutrientes para los cultivos. Nosotros hace ya unos 10 años que estamos trabajando en este proyecto. El proyecto se inició estimando la brecha de rendimiento, que es lo que entendemos como la diferencia entre el rendimiento que los cultivos o los productores obtienen y el que podrían obtener. Eso es lo que llamamos la brecha, o sea, mayor brecha de rendimiento indica que el productor está más lejos de esos rendimientos que puede lograr, en la mayoría de los casos debido a poco uso de tecnologías de procesos y de insumos. Nosotros estimamos las brechas de rendimiento para Argentina, para los principales cultivos, trigo, maíz, soja y girasol. Para trigo, maíz y girasol la brecha es alrededor del 40%, eso indica cuánto pueden llegar a aumentar los rendimientos, y para la de soja es algo menor, es alrededor del 30%. En una segunda etapa, lo que estamos haciendo es identificar cuáles son las principales causas de la brecha de rendimiento, o sea, por qué hay esa diferencia de rendimiento. Esa diferencia está principalmente explicada por el bajo uso de nutrientes que hacemos los productores en la Argentina. Digo hacemos porque yo también soy productor agropecuario. Y lo que vemos es que la cantidad de nutrientes que estamos aplicando no es suficiente para ni siquiera para reponer los nutrientes que estamos obteniendo con el rendimiento actual. Hace falta más nutrientes para reponer los nutrientes que estamos extrayendo, y hace falta agregar más nutrientes para poder incrementar estos rendimientos y cerrar esa brecha de rendimiento. Lo que vemos es un poco los datos de acá de la Bolsa de Cereales lo están confirmando. Los productores están en una tendencia positiva en el aumento en el uso de fertilizantes y de nutrientes, y otras prácticas de manejo, como puede ser el uso de cultivos de servicio, por ejemplo vicia, que permiten también mejorar la fertilidad de los suelos y de los cultivos. Y lo que vemos es que eso va mejorando, pero todavía es necesario aumentar aún más el uso de nutrientes si queremos aumentar los rendimientos de manera sostenible en el tiempo, cuidando o mejorando el recurso suelo. Sé que ustedes están trabajando específicamente en la Argentina, lo cual nos da cuenta de la significación que tiene el estudio. Digo, ¿podríamos hablar de que la crisis de Ucrania provoca un quiebre en esta situación, en este aumento que se venía dando? Bueno, nosotros, el proyecto ese es un proyecto global de atlas de rendimiento, en el cual se está estimando la brecha de rendimiento para muchos cultivos a través del mundo. Nosotros lo que vemos es que aumentar el uso de nutrientes en la Argentina es necesario y es rentable. Nosotros vemos las cosas más a largo plazo. Hoy estamos viendo como una coyuntura particular, la cual no solamente
han aumentado los precios de los insumos, sino también ha aumentado mucho el precio del cereal y hay mucha incertidumbre también del lado del productor de si va o no va a conseguir los insumos. Aún en esta situación de incertidumbre y con los precios que actualmente tienen los fertilizantes, sigue siendo necesaria y rentable la aplicación de nutrientes. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Karina. Patricio Grassini de la Universidad de Nebraska-Lincoln. Recordemos que esta universidad tiene un convenio con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Participó de las disertaciones y de esta declaración tan significativa que se dio a conocer ayer con el trabajo de académicos, también de industrias, de productores, de asociaciones en justamente el ámbito de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Con él conversamos no solo de la brecha de nutrientes y de esta problemática existente en la Argentina, sino también qué pasa a nivel global. Lo que sabemos es que alrededor del mundo los sistemas de producción existe una brecha de productividad entre lo que producen actualmente y lo que potencialmente podrían producir con buen manejo agronómico, y las investigaciones que hemos realizado en diferentes partes del mundo siempre apuntan a que los nutrientes tienen un rol fundamental en explicar esas brechas de productividad, lo cual al mismo tiempo nos está dando la idea de que si uno podría diseñar programas que explícitamente tendrían en cuenta cómo mejorar la nutrición del cultivo, eso podría llevar a aumentar la productividad de nuestros sistemas de producción actuales, y el desafío es cómo ir por ese proceso de intensificación al mismo tiempo siendo sensible con la dimensión ambiental. Exactamente, y en relación con ello veíamos en la gráfica que presentaba frente a todo el auditorio que efectivamente hay una brecha que es realmente importante y que no solo permitiría una mayor productividad, sino, como claramente lo decías, también producir de una manera más ambiental. Hay una oportunidad para el mundo, y creo que especialmente para Sudamérica, para producir más con los recursos tierra y suelo y agua que tenemos actualmente. El desafío es cómo cerrar esa brecha con tecnologías de conocimiento, con tecnologías de insumos, que combinadas pueden llevarnos a un mayor nivel de productividad, a un mayor nivel de rentabilidad, y haciendo eso a través del prisma de también mejorar cómo nos llevamos con el medio ambiente, frente a una sociedad que no solamente nos está pidiendo que produzcamos comida, sino que también lo hagamos de una manera sustentable. Precisamente en relación a esa interpelación que está haciendo la sociedad a nivel internacional, hoy se va a leer aquí una declaración que tiene que ver con ello. ¿Qué importancia tiene, vos que tenés experiencia internacional en el tema, esta declaración, más allá de lo discursivo? Esta creo que es una declaración única que va a sentar un precedente excelente en Argentina, no solamente por la declaración en sí, sino por el proceso que estuvo detrás de la declaración, que fue poner un grupo de investigadores de diferentes disciplinas, diferentes organizaciones, bajo el paraguas de una pregunta en común, y el hecho de haber podido arribar a consensos y a ideas comunes y de que todos estemos de acuerdo con el camino a seguir, creo que eso setea un precedente muy bueno y también promociona a que similares cosas y similares colaboraciones ocurran en el futuro. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vamos ahora a Entre Ríos. ¿En qué consiste el apoyo a los productores que llega a través del FOGAER? Una muy buena decisión del gobernador Bordet de generar este ámbito del Fondo de Garantías de la provincia de Entre Ríos, que nos permite articular sobre todo la política de financiamiento. La política de financiamiento, las políticas públicas de financiamiento hacia el sector privado es una de las herramientas más importantes para el desarrollo y el crecimiento de los distintos sectores. Con el FOGAER nosotros lo que estamos dando es la posibilidad de que algunos sectores que por ahí tienen alguna dificultad para acceder a garantías, para acceder al financiamiento, el Estado le está dando esta garantía a través de FOGAER. Hemos trabajado estos 2 años en distintas líneas de garantías con distintos sectores productivos, con el agente oficial, últimamente se ha avanzado con el Banco Nación en otras líneas, y la verdad que es una herramienta que recién tiene el 2.º año, se ha trabajado muy bien, pero que tiene un potencial muy importante para trabajar en otros sectores y con otras líneas del sistema financiero para darle más herramienta a los sectores productivos. Este año nos ha permitido empezar con una garantía, digamos, de créditos muy importante y nos da un horizonte para este 2022 que estamos transitando,
de consolidar toda esta política de aval y garantía en distintas líneas de créditos y en el mercado de capitales. Estamos muy satisfechos por el acompañamiento tanto del gobierno de la provincia, el gobierno nacional y también el sector privado que participa activamente de este fondo. Hace mucho tiempo que estábamos procurando que este fondo fuese constituido, se pudo constituir, se ha trabajado muy bien profesionalmente. Yo tuve la oportunidad de estar reunido con el presidente de la Comisión Nacional de Valores la semana pasada. Habían recibido las autoridades de Fogaer y están completamente satisfechos con ¿no es cierto?, la performance que está teniendo el fondo. Y para el sector privado es algo que es muy importante porque ¿qué significa tener un aval para una garantía? Menor tasa. Entonces eso de alguna manera permite en una situación, ¿no es cierto?, económica como la que tenemos en Argentina, poder desarrollar proyectos y poder seguir adelante con las empresas y los proyectos productivos y hasta de los emprendedores. De Entre Ríos nos vamos a Río Negro. Allí vamos a ver cómo están trabajando con el sistema de alerta temprana con relación a los eventos climáticos. Tuvimos la necesidad desde Protección Civil de diseñar y desarrollar un sistema de alerta temprana con información oficial que, bueno, ya hoy en día lo podemos decir que ya está en lanzamiento, si bien estamos haciendo algunos, acomodando algunos parámetros del sistema, pero ya podemos decir que está en la etapa de lanzamiento y, bueno, ya no vamos a empezar a ofrecérselos a los gobiernos locales. Esto es un trabajo en conjunto, obviamente, donde fueron partícipes algunos municipios de la provincia, donde hicimos algunas pruebas prototipo en base a otro tipo de tecnología que fue el Alertor, en la coordinación para la coordinación de las emergencias, y bueno, fuimos viendo la celeridad, digamos, y ponderando el tiempo de respuesta y de emisión de la comunicación en base a los fenómenos meteorológicos que iban surgiendo en la provincia. Y bueno, la verdad que nos pusimos en contacto con el Servicio Meteorológico Nacional, también estuvimos trabajando con la Autoridad de Cuencas, con el AIC, y bueno, vimos la necesidad de acelerar, digamos, el aviso, digamos, hacia la sociedad de las alertas meteorológicas, porque obviamente ya hoy en día se utilizaban muchísimas aplicaciones que no son información oficial, que por ahí confunden un poco la información. Esto funciona de acuerdo a dos herramientas, digamos. Una va a ser, como vemos acá, el dashboard, digamos, un monitor de recursos y de alerta. Nosotros lo que vamos a ver es de manera automática, ni bien el Servicio Meteorológico Nacional, los meteorólogos que trabajan en la central del Servicio Meteorológico emiten una alerta, un aviso a corto plazo, una advertencia, que son las tres posibilidades, digamos, que tenemos hoy en día con información oficial, lo vuelvo a repetir. Ni bien cargan el alerta, automáticamente a nosotros en nuestro sistema nos avisa de qué manera, de manera sonora. Obviamente a nosotros nos suena una alarma, que para el territorio provincial, cualquier punto del territorio provincial entró en vigencia una alerta, entonces a nosotros nos avisa y nosotros activamos la cadena, el protocolo, digamos, de aviso para todas las localidades. Nos trasladamos ahora hacia la Mesopotamia. Vamos a la provincia de Corrientes. Se reunió la mesa forestal y allí definieron estratégicas para abordar precisamente esta temática a futuro y reactivar la forestación. Bueno, fue esta mesa institucional que ha creado el gobierno de Corrientes, en este caso para el sector foresto industrial, donde hubo un montón de temas que se trataron, planteados por el sector privado y también desde el sector público, de todo tipo. Obviamente salió el tema de todo lo que fue esta catástrofe de los incendios, se habló del tema de infraestructura, el tema de capacitación. La idea es trabajar en los distintos ejes que se han definido para el sector y de manera que esta interacción pública-privada
vaya solucionando los inconvenientes que se van dando y potenciando todas las ventajas que tenemos como sector para el desarrollo de la provincia. ¿Estas acciones se van a llevar a cabo respecto a cuestiones crediticias o algo más? Sí, por supuesto, abarca todos los temas. El Plan Estratégico Forestal Industrial de la provincia tiene los 5 ejes y entre los cuales está también todo lo que es financiamiento, está todo lo que es obra pública que tenga que ver con el sector, se habló del tema puertos, se habló del tema energía, conectividad, capacitación, es decir, son todos los temas que al sector productivo, en este caso forestal industrial, le interesa, le preocupa y de esta forma lo que se trata es de plantear los problemas que se suscitan y ver la forma de solucionarlo y después aprovechar todas las ventajas que tenemos comparativas, cómo las podemos potenciar. Se habló del puerto de Ituzaingó, por ejemplo, que el sector forestal casi que lo está demandando, que sea rápido ponerlo en actividad, pero bueno, son procesos un poco más largos, pero ese tipo de temas es el que se trata y de trabajar juntos y solucionar juntos. El tema de la ley de fuego, la modificación de la ley de fuego, se coincide en que hay que mejorarla. En definitiva, es este trabajo público-privado en pos de un sector muy fuerte de la provincia y con un potencial enorme todavía. Por último, respecto a los daños, numéricamente, ¿qué es lo que dejó este desastre ambiental? Desde el punto de vista forestal, sí. Mire, se estima que son alrededor de 28.000 hectáreas que fueron afectadas de plantaciones forestales y alrededor de otro tanto de lo que sería bosque nativo. Lo que pasa es que en el sector forestal muchas veces hay que evaluar a posteriori de que haya pasado el fuego, porque muchas veces o hay un daño total realmente o a veces son daños parciales y hay alguna posibilidad de aprovechamiento. Y después la edad de la plantación también es un tema que influye, pero es esa más o menos lo que se ha cuantificado con respecto al sector forestal. Nueva jornada de operaciones en los mercados ganaderos. El experto en la materia, Alejandro Canepa, con toda la información. Buena jornada, Alejandro. ¿Qué tal? Buen día, televidentes de Chacra. Aquí estamos para dar a conocer los primeros números que se están registrando en el mercado agro ganadero de Cañuelas con una oferta de 7.449 animales. Si bien hace 15 minutos arrancaron los negocios, 20 minutos, hay algunos precios destacados, pero en líneas generales no se está llegando a los valores del día de ayer. Vamos a ver qué ocurre en la segunda mitad de mañana. Hay mucha hacienda por comercializarse y hay hacienda especial. Lo cierto que lotes puntuales de novillos entre 430, 440, 445, 450 y 460 kilos, lotes puntuales a 300, 305 y 313 pesos. Hay de 520 kilos, 280 pesos. Son lotes puntuales porque no hay volumen como para armar los corrientes. Novillitos medianos que van hasta los 390 kilos. Hay varios lotes a 300, 305. Hay un par de lotes a 320 y 340 pesos. Y por pesados, hasta 430 kilos, lotes a 310 y a 315 pesos. Vaquillonas medianas puntuales, lotes excepcionales, pesan 365 kilos a prueba, 325 pesos. Terneros entre 320 y 335, tanto macho como hembra, aquí sí doy precios corrientes. Vamos a ver qué ocurre. Se van a modificar seguramente los máximos por machos hasta ahora. 340, 350, pero hay 357, 359 y recién vendidos 360 pesos. Ayer no había ese número. Y por ternera los máximos hasta ahora, por ahora, son de 345, 355, 357, 359 y 360 pesos respectivamente. La vaca con más de 430 kilos, entre 215 y 230 pesos, 235, 238, 240 hasta 250 por ahora, conserva inferior 180, 182, 184, 186, 188, 190 la conserva buena para pagarse la manufactura, 193, 197 y hasta 200 pesos, reitero, sobre 7.449 animales, recordándoles que mañana no van a operar los mercados, ni Cañuelas, ni el mercado de Hacienda de Liniers, sí el viernes el mercado de Hacienda de Liniers. Nos reencontramos como de costumbre, buena jornada de trabajo, gracias a la gente de Chacra Televisión. ¿Qué va a pasar en los próximos días con el tiempo? El Servicio Meteorológico Nacional prevé lo siguiente. Para el jueves parcialmente nublado, 17 grados la temperatura mínima, 25 la máxima pronosticada. Mientras tanto, para el viernes parcialmente nublado, 16 la temperatura mínima esperada, 22 la máxima, parcialmente nublado. Y para el sábado,
parcialmente nublado. El servicio meteorológico prevé una mínima de 10 grados centígrados y la máxima 25 grados centígrados. Final para esta edición informativa. Como siempre, gracias por estar acompañándonos. Recuerden que nos vamos a reencontrar a lo largo de toda la jornada con la información de actualidad. Hasta cualquier instante. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.